Estamos viendo en Efesios esto de la nueva vida. Y he puesto nueva vida parte 3. Pensaba que nos íbamos a quedar en parte 2, pero el apóstol Pablo sigue diciendo cómo es el caminar, cómo luce la nueva vida en Cristo. Y habíamos puesto esta frase, que la esencia del mensaje del apóstol Pablo es esta: los que son hijos de Dios no pueden seguir viviendo como los que son del mundo. Los que estaban perdidos vivían en una esfera de muerte y pecado, pero desde que están en Cristo han sido transformados por el poder de su Espíritu y se ve manifestado en su vida. Y lo que podríamos agregar ahora es que esto incluye toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Desde el capítulo 1 al 3 vemos que la nueva vida en Cristo se ve en nuestra relación con Dios. En el capítulo 4 en nuestra relación con la iglesia. También en el capítulo 4 la nueva vida se ve en nuestra relación con el mundo. En el capítulo 5 vamos a ver que la nueva vida en Cristo se ve en nuestra relación familiar. Y hoy hablaremos sobre la familia. Efesios capítulo 5. Y antes de orar, seríamos deshonestos delante del Señor si tratáramos este pasaje de las Escrituras de una manera tibia, o decir, bueno, lo vamos a saltar porque es como confrontador, o porque va en contra de los estereotipos de este mundo. Pero el Señor nos da su consejo en amor para que nosotros podamos tomarlo. Y sabemos que muchos de nosotros hemos vivido diferentes situaciones interfamiliares. Y la verdad es que hoy día el Señor nos tiene que llenar de ternura, de amor, de compasión, de arrepentimiento, de cambio, de esperanza. Nos tiene que llenar de consuelo, pero a la vez de verdad, mostrándonos su consejo a través de las Escrituras. Quiero ser lo más textual posible para que veamos que es el apóstol Pablo, mediante el Espíritu Santo, que nos está dando este consejo. Así que vamos a ir al Señor en oración. Señor, solamente vos conocés nuestro corazón y conocés la cantidad de enemigos que hoy atentan contra la familia. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles y muchos de nosotros venimos, Señor, de contextos, de situaciones que por ahí son muy complejas. Queremos hoy día aquietar nuestro corazón, pero también que elimines mediante tu Espíritu todo orgullo, toda altivez, toda soberbia, todo estorbo, toda barrera que hoy no nos permita escuchar tu palabra. Señor, no solamente queremos atender por nosotros, sino por nuestras generaciones, para que podamos transmitir tus modelos a los demás. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Nuestro último punto de la semana pasada, no sé si lo recuerda, pero fue un poder. Y estuvimos hablando de la llenura del Espíritu Santo. Y la última característica, acompáñeme a Efesios capítulo 5, dice: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y empiezan una serie de verbos en participio que todos se descuelgan de la llenura del Espíritu. Es decir, que lo que leemos a continuación son frutos de la llenura del Espíritu Santo. No el fruto del Espíritu, sino
frutos de la llenura, la consecuencia. ¿Y cuál es? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros en algunas versiones tenemos aquí un título, pero esto sigue y es: someteos unos a otros en el temor del Señor, y empieza a dar la serie de instrucciones a cada miembro de la familia. Y la verdad es que sin la llenura del Espíritu Santo, esto es imposible. Lo que vamos a leer hoy día es sobrenatural. Cuando lo leamos, inclusive pueden levantarse en nuestra mente diferentes defensas que vayan en contra de lo que el Señor dice en su palabra. Esto nos pasa a todos. Y sin la llenura del Espíritu no podemos acatar todo este consejo. Usted va a estar de acuerdo conmigo en que estamos en un tiempo de crisis familiar, ¿o no? Hoy el enemigo está atentando de diferentes maneras a la familia. Constantemente podríamos revisar estadísticas y plagas que se están metiendo en nuestra sociedad. Un desfile mediante los medios de comunicación de diferente índole, de diferentes características. Vemos por todos lados homosexualidad, ideología de género, divorcios, separaciones, aborto, hormonización infantil, diferentes cosas. De diferentes cosas que todas van en contra del orden familiar. Por supuesto que hay esperanza para todo eso en Cristo Jesús. Y siempre en Él se puede comenzar de nuevo. Pero la realidad es que es el contexto en donde estamos viviendo. Y la solución está en volver a Cristo. Y no se puede volver a Cristo si no volvemos a su palabra. No se puede. No se puede volver a la palabra si no creemos que esto es verdad. ¿Usted cree que esto es verdad? Si creemos que esto es verdad, todos, se me están cayendo los papelitos, todos debemos pararnos aquí y alinearnos aquí. Esto es fe. Esto es fe de que Dios quiere para cada uno de nosotros lo mejor. Y como decía, en el Señor siempre es posible un cambio. Lo primero que veremos es la nueva vida reflejada en todos. Versículo 21 dice así: someteos o sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. El andar de todos nosotros debe caracterizarse por la sumisión mutua. Todos. Todos, aquí no hay nadie más importante que el otro. Y en el orden familiar, todos estamos sometidos los unos a los otros por reverencia a Cristo. No hay nadie que tenga más valor, no hay nadie que sea el capataz, no hay nadie que para Dios, ¿sí?, tenga de alguna manera un valor preponderante por sobre el otro. Somos llamados a colocarnos debajo los unos de los otros voluntariamente por reverencia a Cristo. Esto hace que nosotros podamos tener relaciones significativas, porque si yo entro en una relación para satisfacer mis deseos, entonces estoy entrando de la manera equivocada. Fíjense que Cristo dijo esto. Dice: yo les dejo ejemplo a ustedes en Juan 13, en que se deben servir los unos a los otros. El Señor hizo esto en Filipenses capítulo 2. ¿Sí? Él se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Él se humilló. Él, de alguna manera, se sometió. Y esto lo vamos a ver más adelante. Esto es lo contrario a lo que promueve la sociedad. Es totalmente lo contrario. Nosotros debemos pisotear al otro, debemos competir hasta tal punto de hacer de las demás personas un trampolín y nosotros sobresalir.
El mundo está compitiendo por ponerse en un pináculo y sobresalir por sobre el otro, sin importar las consecuencias. Y detrás de todo esto está el egoísmo. Y dentro de la familia hay mucho egoísmo. Y en nosotros no debe ser así. Cada uno debe velar por los intereses de los demás, no por los suyos propios. En el matrimonio esto debe ser así. Es más, cuando leemos pasajes como los de Cantares, que es un modelo perfecto, dice, mi amado es mío y yo soy suya, dice aquí la doncella. Y es un versículo que se repite, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Lo vimos en la reunión de matrimonios. No hay egoísmo aquí. Y Pablo, en un tono no tan poético, dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¡Wow! Esto, de alguna manera, cuando lo leemos, ¡pah!, choca nuestra mente. Se levantan tantas cosas en nuestra mente y corazón. Y estar leyendo las escrituras textualmente, de alguna manera en estos días, nos posiciona como iglesia en un lugar radical. Porque se dará cuenta que va en contra de todo pensamiento contemporáneo. Pero es el modelo de Dios. Me encantan estos versos. Hay algo que es sumamente importante antes de seguir. Y quiero tomarme un tiempito aquí. Tal vez usted diga, bueno, para el apóstol Pablo es fácil decir esto porque él no vive en el 2022. Y me puse a investigar un poquito. Y la realidad es que el contexto donde vivía el apóstol Pablo era muy bravo. Muy bravo. El concepto que se tenía de la mujer, los judíos y la mujer, era terrible, terrible. Lo que un judío, y seguramente la iglesia de Éfeso tenía judíos, pensaba que la mujer no era digna de amor. Es más, daban gracias ellos en sus oraciones por no ser mujer. Pero no solamente había judíos, ya que el apóstol Pablo es un misionero a los gentiles, habían griegos. Bueno, los griegos, y seguramente había ahí alguno, algo que tenían como característica es que ellos elevaban la prostitución. Todo placer sexual debía ser fuera del matrimonio. La mujer era solamente para criar hijos. Y ellos, todo placer sexual era fuera de ese contexto. Algo que habían elevado tanto los judíos como los griegos era también el divorcio. Y no como hoy. 36 divorcios se le cuentan a algunas personas en el tiempo del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo está leyendo lo que nosotros, escribiendo lo que nosotros estamos leyendo 2000 años después, seguramente está siendo censurado. Seguramente se está posicionando en un lugar difícil, pero es el modelo de Dios. Y cada vez será más difícil hablar de estas cosas. Pero confiamos en que es el modelo del Señor para nuestro bien, para nuestro bien. El apóstol Pablo no está en una Disneylandia moral, sino que está en un contexto muy peligroso, sino porque cree que lo decapitaron. La realidad es que nosotros somos llamados a hacer lo mismo. Y debemos hablar las cosas como lo dice el Señor. La nueva vida reflejada en las esposas es lo primero que el apóstol Pablo va a nombrar en este orden familiar. Esposas, sujétense a sus propios esposos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Hay versiones que cambian la palabra sujeción
por someterse en el griego es la misma. Es la misma. Es un término militar que tiene que ver con una subordinación voluntaria. Ahora, ven que le digo, mencionar esta palabra es una mala palabra, ¿o no? ¿Cómo le suena? La verdad que pasamos rápido por ahí estos textos, porque confrontan el pensamiento actual. Para la sociedad, esto es una mala palabra. Ahora, cuando vamos al libro de Génesis, vemos de dónde radica todo esto. ¿Por qué nos cae tan mal esto? Cuando el hombre y la mujer pecaron, hubo una maldición. ¿Lo recuerdan? Y a la mujer se le dijo, tu deseo será para él y él se enseñoreará de ti. Porque de alguna manera ella se manejó de una manera independiente de él. Y él, de alguna manera ahora, tiene que hacerse cargo. Porque él fue un irresponsable y un cobarde. Y el Señor cuando lo llama le dice, Adán, no dijo Eva. ¿Ven? Es que yo hablé con vos, Adán. Yo hablé con vos. Acá hay un error de transmisión, de no estar en el lugar donde tenés que estar. ¿Dónde estás? Dice el Señor. ¿Dónde estás, Adán? Y porque él se está escondiendo, pero a la vez no está en el lugar que tiene que estar cuando las cosas están ocurriendo y cuando la tentación llega a la familia. Pero ya hablaremos un poco más de los hombres más tarde. Ahora, me gusta, John MacArthur dice, así es como la depravación en el corazón humano se revela a sí misma, en las mujeres buscando dominar y en los hombres deseando reprimir. La mujer por la caída, en su estado caído, no regenerada, no salva, no está dispuesta a someterse, sino que desea controlar y ejercer su individualismo. El hombre, debido a la caída, un hombre no regenerado, no salvo, quiere quedarse como el rey y su liderazgo puede ser opresivo e insensible. Esto es lo que generó la caída. Ahora, en Cristo hay esperanza, hay un Edén en el matrimonio, bajo sus principios. Ahora, esto es importante aclararlo. Algunas mujeres me están mirando feo. Voy a predicar. Ahora, lo primero que hay que aclarar es lo que no implica sujetarse. Creo que es bueno, ¿no? Saberlo. Lo que no implica. Esto no encierra que el hombre tiene derecho a maltratar a la mujer tanto emocional, verbal, física o espiritualmente. No tiene ese derecho. No podemos aislar este pasaje de todo lo que se viene hablando de la llenura del Espíritu. No hay gritería, no hay maldad, no hay enojo, ¿sí? Hay bondad, hay perdón. Todo esto tiene que estar. ¿Se entiende? No podemos leer esto, por eso pusimos Nueva Vida 3, porque todo está conectado. Esto no implica que la mujer debe guardar silencio ante el maltrato. Esto es sumamente importante, porque este pasaje también se ha usado en iglesias justamente para tapar el maltrato, para tapar golpes, para tapar abuso de diferente índole. Esto no es así. Es más, esto tiene que ser denunciado. Hay diferentes requerimientos y procesos que se llevan adelante por esto y no importa que sea acá en la iglesia. ¿Se entendió? Es sumamente importante. Esto no implica que la mujer está obligada a hacer cualquier cosa con tal de satisfacer a su marido, ¿sí? Inclusive pecar, porque su primera responsabilidad y deber es con Dios. Hechos capítulo 5, ellos dijeron, ¿qué es lícito? ¿Obedecer a Dios antes que a los hombres? Si ellos nos están diciendo que hagamos algo que va en contra de Dios, no hay que hacerlo. Esto no implica que la mujer está silenciada, atemorizada o no puede emitir opinión. El libro de Cantares expresa de una manera hermosa la sumisión. Ella dice, se pone debajo de él como un manzano, come de sus frutos, se pone de él bajo sus brazos, se pone bajo su cuidado. Ella está feliz, ella está disfrutando de esta protección que encuentra en él. La sujeción no implica
importante. ¿Están entendiendo? No implica que el hombre debe someter a alguien. Que es importante. Cuando me voy a remitir un poquito al griego, miren qué importante esto. Acá dice, sujétense. Eso en el griego es una voz media. ¿A qué me refiero con esto? La voz hay activa, voz pasiva y voz media. Si esto estuviera en voz activa, se diría así: mujeres sometan a sus maridos. Ella hace la acción. ¿Lo ven? Si es pasiva, sería: maridos, sometan a sus mujeres. Ella recibe la acción. Pero en voz media, ella hace y recibe las consecuencias de esa acción. Ella voluntariamente se pone en un lugar. No porque le están obligando, no porque hay de alguna manera un imperativo de parte del marido. Esto no tiene que estar. Esto es un lugar simplemente que se adopta voluntariamente. ¿Ven? Y de una manera activa. Porque es ella, nadie la pone ahí. Es ella que lo decide voluntariamente por amor y reverencia a Cristo. Y esto es importante porque la sumisión no implica el que haya una desigualdad cognitiva, social, espiritual o de dignidad o de capacidad. Miren este pasaje, es importante. 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Sí? Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios, ¿qué dice? Es la cabeza ¿de quién? De Cristo. ¿Cómo? ¿Quién es más importante? ¿Dios Padre o Dios Hijo? Se dan cuenta de que la sumisión o ocupar voluntariamente un lugar no tiene que ver con desigualdad o quién es más importante. Es algo simplemente voluntario. Hay igual de dignidad, pero diferentes roles que se ocupan voluntariamente para una armonía perfecta. Cristo se pone en sumisión bajo el Padre. Es más, Cristo se puso en sumisión de María y José. ¿Y quién es más importante? Bueno, acá sí, podríamos decir. Sí, Cristo es mayor que María y José. Pero Él, voluntariamente, para una armonía perfecta, se pone en un lugar. La sumisión no implica machismo, anulación, inferioridad, esclavitud, o no implica en la mujer debilidad. Hay una frase en el hebreo que está media mal traducida y es la palabra ayuda idónea. Ayuda idónea que se menciona en Génesis es la palabra eser en el hebreo. Esa palabra no quiere decir aquella que hace los quehaceres mientras yo hago la parte fuerte. No quiere decir es la que me hace el aguante. La palabra eser, ¿sí?, significa fortaleza, escudo protector. Es más, Dios se dice de Él mismo: yo soy Eser. Por ejemplo, en Salmos 32 dice: nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda. Dios es nuestra ayuda, nuestro Eser. En cuanto a mí, pobre y necesitado, por favor, Dios, ven pronto a socorrerme. Tú eres mi ayudador, mi escudo, Eser. Acá vemos que en realidad no tiene que ver con debilidad. ¿Recuerdan? La misma palabra es para la palabra de estacas en el Antiguo Testamento para el tabernáculo. ¿Lo recuerdan? Todas esas columnas que de alguna manera simbolizan al hombre, ¿sí?, están sostenidas, sujetas a estacas que son sumamente fuertes y están sosteniendo toda una estructura. No implica debilidad. Estar sujeta no implica que esté sujeta a todos los hombres. Importante, porque dice: sométanse ¿a quiénes?
a sus propios maridos. ¿Ven? A sus propios esposos. Y hay algo bonito acá. Se sujeta a algo que es de ella. Es mío. ¿Lo ven? Es mío, por eso puedo estar debajo de eso. Es mi propiedad. Miren la fuerza que hay acá. Esto es mío, me pertenece a mí, me pongo debajo. Es muy fuerte. Lo que implica es que debo hacerlo porque es un mandato de Dios. Debo hacerlo porque es el modelo que Dios ideó. Debo hacerlo porque de alguna manera Cristo lo hizo y me dejó ejemplo. Debo hacerlo porque de alguna manera reflejo mejor a Cristo. Debo hacerlo porque no hay pérdida en hacerlo. Hay bendición. Me posiciono en un lugar de bendición. Debo hacerlo porque de alguna manera soy bendición para toda mi familia y todas mis generaciones. Ahora, cuando vemos esto, vemos por qué es un fruto de la llenura del Espíritu. Hacerlo sin la llenura del Espíritu. Y quiero traerle una noticia a las mujeres, que seguramente lo saben. Hay que sujetarse a un pecador imperfecto, que hay veces que comete errores. Y no estoy hablando de todo lo que no implica sujetarse. ¿Se entiende? Ya dejamos en claro lo que no implica la sujeción. No estoy hablando de esos errores. Estoy hablando de que en el día a día su esposo no es Cristo. Está siendo formado. Y qué importante que aquellas que no están casadas, que puedan entrar con esta idea al matrimonio. Que puedan entender que esto es así, por reverencia a Cristo. La nueva vida para los esposos. Bueno, son un poquito más de versículos. Si usted pensaba que le tocó parte pesada, bueno, a nosotros nos tocó una fuerte. Dice, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Esposos, amen a sus esposas. Importante, leámoslo juntos, los varones. El versículo 25. Esposos, amen a sus esposas. Leemos juntos esa frase. Así como, siento pocas voces. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Para hacerla santa, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa, intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta, lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposa. El andar en Cristo para los esposos se refleja en que primero deben representar de manera excelente a Cristo en la tierra mediante el matrimonio. Lo deben representar en sus familias, como Cristo ha sido. Somos embajadores de Cristo. Cuando nos ven a nosotros en nuestra casa, debemos reflejar la imagen de Cristo. Estamos en proceso, pero no debemos estancarnos en ese proceso. Nuestro modelo no es nuestro padre terrenal. Nuestro modelo no es nuestro abuelo. Nuestro modelo ni siquiera es ningún pastor o referente. Es Cristo. Así como Él, nosotros debemos ser. No debemos conformarnos a decir, hice las cosas mejor que mi padre. Debemos llegar a la estatura de Cristo.
El matrimonio debe ser tratado de manera reverencial y sublime, porque es un cuadro de Cristo con la iglesia. Ahora, lo que implica también es amar y entregarse. ¿Cómo amó Cristo? Amó eternamente, amó fielmente, amó inquebrantablemente, amó sin que mereciéramos amor. De esa manera, mire, el Señor está subiendo la escala y los parámetros que nosotros tenemos de cómo hay que amar a las esposas. O sea, nos dejamos mutilar, es un amor sacrificial, se entrega. Usted dirá, pero es que usted no conoce a mi esposa y conoce a la iglesia. O sea, no hemos sido elegidos por bonitos. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y usted dirá, pero esto es como demasiado fuerte. Bueno, el Señor dice, ustedes deben imitarme a mí. Él ama pacientemente, ama abundantemente, ama tiernamente. El marido que está lleno del Espíritu, el marido que está bajo el dominio poderoso del Espíritu Santo, vivirá bajo los parámetros. Es un amor que purifica, ¿ven? Bajo el lavamiento de la palabra. Por lo tanto, el marido está lleno de la palabra. ¿Lo ven? Porque lo que purifica es la palabra, lo que santifica es la palabra. Santifícalos en tu verdad, dice Juan 17. Tu palabra es verdad. El marido, ¿sí?, tiene dentro de él un abordaje de palabra muy poderoso. Él lleva palabra de sabiduría, de consejo, de poder a su hogar. Él purifica. ¿Para qué? Para una esposa gloriosa. Nos alineamos juntamente con Cristo para colaborar en la santificación de las esposas. No somos el Espíritu Santo, pero estamos ahí colaborando, trayendo palabra, intercediendo. Usted dirá, es que no tengo tiempo. Pues los maridos deberíamos entonces levantarnos más temprano que cualquiera en la casa para sumergirnos en la palabra. Porque solamente ella, mediante el Espíritu, puede traer transformaciones. Ama honrosamente. Maridos, dice Pedro, vivan con ella sabiamente. Y no sean ásperos con ella. Ásperos es como, en ese tiempo se limpiaba como con una virulana. Dice, hay algunos que quieren trabajar en la obra de limpieza, permanentemente criticando, marcando, en vez de esposos parecen preceptores, ¿sí? Y no es lo que Cristo quiere. Tiernamente, no te burles, no la menosprecies, sé amable, sé tierno como Cristo es con la iglesia. Tal vez alguno dirá, bueno, yo amo demasiado a mi esposa. Bueno, si no la amamos como Cristo, entonces no la amamos lo suficiente. Debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la suya. Esa es la medida. No aguemos el rol de los maridos. No entramos a jugar al matrimonio. Es algo serio. Es algo serio, por lo tanto habrá que administrar mejor los tiempos desde toda índole, desde todo. Desde lo laboral, desde lo ministerial. Cuidado también. Porque si no, estamos descuidando un tesoro que el Señor nos ha dado. Amamos inquebrantablemente, íntimamente. Por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá. La palabra unión es una fusión. Es una unión inquebrantable. Usted solamente es uno. ¿Con quién? Con su esposa y su esposo. Es una unión sexual, física. Pero ¿saben qué? Muchas veces se quiere la intimidad física y sexual sin tomar la relevancia de todo lo que implica esta relación. Estamos diciendo mediante esa fusión de que yo soy uno con ella. Es un amor empático. No es que mentalmente me pongo en los zapatos del otro. Yo soy uno con el otro.
Soy uno. Qué importante esto para los esposos. Y de paso, ya que está ahí, y hablamos de la unión y de la relación íntima sexual, debemos ser tanto los esposos como las esposas guardianes de la intimidad sexual. ¿Sí? Guardianes de esto. Así como el enemigo, cuando no estábamos casados, batalló, intentó y diferentes cosas para que nosotros caigamos en esta tentación y tengamos relaciones íntimas antes del matrimonio. De la misma manera el enemigo dice cambio. Los demonios de la fornicación váyanse, ahora vengan los del adulterio. Hay un cambio y dice ahora que no tengan, que no intimen, que no se fusionen. Y nosotros somos llamados a cultivar ese espacio hermoso que el Señor ha reservado para el matrimonio. Porque es un golpe a las tinieblas. Así como es un golpe al corazón de Dios cuando hay intimidad fuera del matrimonio, es un golpe a las tinieblas cuando hay relación íntima dentro del contexto matrimonial. Y debemos verlo así. No es solamente un acto físico, es espiritual. También el apóstol Pablo no quiere dejar cabos sueltos y dice la nueva vida reflejada para los hijos. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. El apóstol Pablo da por sentado de que ahí hay hijos. Dice, cuando lean esto van a haber hijos. Y dice, hónrenlos, obedézcanlos. No importa cómo es tu padre o cómo es tu madre. Algún día ellos hablarán con Dios personalmente de sus asuntos. Pero el Señor dice, yo quiero hablar con vos, hijo, porque el no obedecer este mandamiento nos va a influenciar emocionalmente. Grandes problemas y heridas que nosotros tenemos vienen de nuestra relación paterna o materna. Grandes heridas. Nos va a influenciar con respecto a cómo vemos la autoridad. Muchos de los niños que tienen problemas en la escuela, nos pasa a nosotros que somos docentes, muchos tienen problemas en su relación paterna o materna. Nos influenciará en nuestra vida matrimonial y en nuestra vida espiritual. Porque el concepto que por ahí tenemos de nuestro Padre Celestial es el concepto que hemos tenido de nuestro Padre terrenal. Y cuando hay rebelión en nuestro corazón, esto afecta muchísimo. Porque dice Samuel que peor que la adivinación y la hechicería es la rebelión. Pero hay veces que venimos muy heridos. ¿Qué implica obedecerlos? Escucharlos, valorar su consejo, respetar. Hay 2 límites. Bueno, podríamos decir 3 límites. No, 2. Para la obediencia. Pero uno es cuando te casás. Cuando te casás, de alguna manera el hombre deja padre y madre, y qué importante que todo matrimonio entienda que hay que cortar, hay que dejar padre y madre. Es claro, no lo deben entender solamente los que se casan, sino los padres. Importante, porque se da cuenta de que ¿a quién le dice el hombre dejará padre y madre? A Adán. ¿Y Adán tenía padre? No le está diciendo a Adán, deja a tu padre y a tu madre. No, tened en cuenta que cuando tengas hijos tenés que dejar. ¡Qué fuerte! Porque por ahí es más difícil para los padres dejar que para los hijos. Y otro límite es cuando nos piden algo que va en contra de la voluntad de Dios. Ahora, cuando te piden algo que ofende a Dios, no te sientas contento en decir no puedo hacerlo, sino expresar que te lastima no estar de acuerdo con Él en una misma sintonía.
pero no puedes ir a matar porque tu padre te dice que mates, pero no puedes faltarle respeto. La palabra honra es kabod, es algo pesado, es una relación muy seria, la tuya con la de tu padre. Y esto es honrar, es cuidarlos, es vivir honradamente, porque o no les pasa a los papás que cuando el hijo tiene un logro, uno se siente honrado, pero así también cuando toman malas decisiones, uno se siente mal y triste. Hay una palabra muy fuerte aquí, y yo peleé mucho, se los confieso, con esta palabra. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Y les soy sincero, peleé muchísimo con eso. ¿Cómo que es justo? ¿Cómo que es justo? No es justo, es injusto. Y les abro mi corazón y lo he pensado así muchas veces. ¿Cómo que es justo? Porque pensamos que a veces no tenemos que honrar por vacío o por diferentes comportamientos, pero el Señor dice honra. Honra. Daniel honró a Nabucodonosor y no fue el mejor rey. David honró a Saúl y no fue el mejor rey. Jesús trató con respeto a Pilato y lo estaba crucificando. Honra. Honra. ¿Por qué? Porque hay vida detrás de eso. Hay vida. Hay vida y no decimos que es sencillo. Porque hay veces que hay heridas y duele. Pero honrar y el Señor te va a fortalecer. Lo va a hacer, te lo aseguro. Te lo aseguro que lo va a hacer. Y en último lugar, y con esto terminamos, tal vez tengamos que aterrizar forzadamente para terminar a tiempo, pero es la nueva vida reflejada en los padres. Y dice, y ustedes padres, nos tocó un versículo cortito. No provoquen a ira, o textualmente se podría, no hagan enojar, ¿sí?, mediante provocación a sus hijos, sino críenlos según la disciplina y la instrucción del Señor. Hay un punto negativo y uno positivo. El punto negativo es no hagan esto, no los hagan airar. Y el punto positivo es si no hagan esto. Ahora, maneras en que podemos provocar a ira. La falta de armonía matrimonial por ahí genera un malestar en los hijos. Las discusiones las reproducen en otro lugar mediante otras cosas, le terminan pegando al perro, con alguien se la tiene que desquitar. El establecimiento es importante cuando uno establece y mantiene un hogar centrado en los niños. Le damos todo lo que quieren, gastamos todo lo que no tenemos para dárselos, los malcriamos, atendemos a cualquier capricho, no dejamos. Nos pasa por ahí en la escuela, ¿sí? Un niño se porta mal y la culpa tiene la maestra, ¿sí? Y a ver, hay veces, bueno, hay maestras y maestros, pero la realidad es que hay veces que no entendemos que en la casa tenemos un pecador. ¿Lo sabía? Los niños, el Bauti, que es tan bello, tan bonito, con esos faroles preciosos, lo tenemos acá el pecado, por más bonitos. Dice Proverbios, la vara y la corrección da la sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a los padres. Hay algo que también genera que ellos, que los provoca ira, y es disciplinar bajo ira. Nos desquitamos en ellos. El abuso verbal. Hoy día escuchaba esto, se lo compartía a Pau. El abuso verbal, como le hablamos de una manera por ahí a los chicos y a los niños, con un vocabulario tan profundo y no va a terminar acá, y le seguimos dando, con un vocabulario tan fuerte y palabras precisas,
y destrozamos su corazón y ellos no tienen ni idea, no tienen manera de defenderse. Los trituramos. La incoherencia nuestra, la hipocresía, el no admitir que estamos equivocados, el encontrar en ellos faltas permanentemente, les da frustración. Corregimos absolutamente todo y hay veces que son accidentes. Eso les genera ira, avergonzarlos en presencia de otros, compararlos con otros, tener favoritismo, burlarse, sobrecargarlos con expectativas irreales. ¿Qué espera Dios de nosotros como padres? Críenlos. Críenlos en obediencia y amonestación del Señor. La palabra criar es sustento. Alimenten. Alimenten. ¿Con qué? El hombre no es solamente un proveedor económico, es un proveedor emocional, es un proveedor espiritual. Tenemos que, los padres, porque es padre y madre, tomar nuestro lugar en el hogar y decir: vamos a proteger a nuestros hijos mediante la crianza, porque ellos están siendo bombardeados, ¿sí?, mediante diferentes cosas en los medios de comunicación. Leía que 7 millones en Estados Unidos, 7 millones de niños promedio, desde las 12 de la noche a las 2 de la mañana están viendo televisión. Y decía, wow, no sé cómo será la estadística acá, pero la verdad es que están expuestos a una hora que no tendrían ni que ver televisión, que tendrían que estar descansando, sin hablar de diferentes redes sociales. Nosotros somos los encargados. Debemos priorizar lo que el Señor prioriza. Nada, absolutamente nada, papás, nada se compara a ninguna cosa como prioritaria que el hecho de que nosotros prediquemos el Evangelio a nuestros hijos. Lo más importante como tarea nuestra es la salvación y ocuparnos de llevar a nuestros hijos a los pies de la cruz. El Espíritu Santo hará su labor, pero nosotros no debemos ser ni incoherentes, establecer el contexto propicio para que escuchen la palabra, porque podrán el día de mañana llegar a éxitos tremendos, a pináculos de fama y ser las personas más exitosas bajo los parámetros del mundo y perderse eternamente. Y sería lo más triste que nos puede pasar. ¿O no? ¿Está de acuerdo en eso? Porque no hay nada que se compare. Yo quiero ver a mi hijo y a mis hijos y a mis nietos conmigo en la eternidad. Y usted debe querer lo mismo, porque nada provocaría más dolor en nuestro corazón. Entonces debemos enfocarnos allí. Enséñales a amar al Señor. Y no solamente que entiendan que hay que amar al Señor, sino que vean a nosotros como le amamos. Habla de eso en la casa, cuando van de camino, cuando van a la escuela. Pero hay que repetirlo. Hay que repetirlo porque nada se compara a esa prioridad. Debemos instruirles con enseñanza y ejemplo. Debemos considerarlos una bendición. Este mundo, en el tiempo que estamos viviendo, considera a los niños un estorbo. Considera que es mejor no traerlos. Pero la iglesia del Señor se debe parar en esta verdad y que los hijos son una bendición, son una herencia, son un regalo, tanto ellos como los nietos. Entonces, debemos no amoldarnos, es lo que dice este versículo. No se amolden, esposas, esposos, papás, hijos, abuelos. No nos amoldemos al estereotipo que este mundo tiene de modelo familiar. Amoldémonos a las Escrituras y habrá bendición. Habrá bendición. Tal vez vos me decís, la verdad que no sé cómo llegar a esto. Yo les digo, termino este mensaje temblando.
temblando y sintiéndome con una necesidad de ir al Señor, arrodillarme y decir: Señor, lléname de tu presencia. Porque si no estamos llenos del Espíritu Santo, no podemos hacer esto. Esto es un fruto de intimidad. Solamente bajo su fuerza vamos a amar con ese amor poderoso de Cristo. Señor, llenanos a todos. Llenanos a todos. Y yo no sé desde dónde vos estás recibiendo esta palabra, pero desde donde estés, desde la situación donde estés. Y no sé cómo, pero en Cristo es posible volver a comenzar. Es posible. Y que el Señor traiga restauración. Que el Señor traiga verdad, orden. Y que hoy podamos decirle juntos como iglesia al Señor: Señor, es verdad, tenés razón. Vamos a ir a Él en oración. Oh Señor, seguramente cada uno de nosotros se pregunta: ¿cómo podremos, Señor? ¿Cómo podremos romper estos moldes en la cabeza que pensamos que funcionan? ¿No? Tenemos tanto miedo por ahí a moldarnos, Señor, a tu imagen y semejanza. Señor, yo te ruego que traigas convicción de que lo que vos decís es lo mejor, es lo bueno. Llénanos de tu Espíritu, Señor. Solo en tu poder, Señor, esto es posible. Nuestras fuerzas son muy débiles. Clamamos por padres, Señor, llenos del Espíritu Santo. Clamamos por hijos llenos del Espíritu Santo. Clamamos, Señor, por esposos llenos del Espíritu Santo. Clamamos, Señor, por esposas llenas de tu Espíritu. Clamamos por hombres y mujeres de todas las edades, de todas las generaciones, con el obrar de tu plenitud y poder en ellos. No nos conformaremos, Señor, con menos que ser formados a tu imagen. Quita y derroca los estereotipos, los moldes, las creencias que este mundo ha instalado o capaz que hemos levantado por el dolor, por las heridas. Y establece, Señor, tu reino en nuestra familia. Que salgan esas filosofías, ideologías y mentiras que este tiempo está queriendo levantar, inclusive en los más chicos. Protege sus mentes. Señor, levanta columnas en nuestra iglesia. Señor, como dice Timoteo, que las ancianas, que las mujeres aconsejen a las más jóvenes. Que los hombres sean de ejemplo a los más jóvenes. Que nos unamos, Señor, en tu consejo, según lo que vos decís, que no es anticuado, que no ha pasado de moda y que es lo mejor. Señor, ayuda a la incredulidad de algunos que tal vez dicen: esto no puede ser así hoy. Señor, rogamos que bendigas a aquellos jóvenes que aún no están casados, que esos modelos se establezcan hoy, modelos de verdad en sus mentes y corazones, que busquen a alguien conforme a tu imagen y semejanza, que entendamos que la belleza que perdura, Señor, no es lo que este mundo presenta como estereotipo de belleza, sino esa pureza que irradia del corazón de una intimidad contigo. Señor, rogamos por nuestra iglesia, por nuestras generaciones, por nuestros hijos y por los que vendrán y que aún no están si vos no venís antes. Guárdanos, Señor, guárdanos. Lo rogamos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús.